Entonces, chicos, como les decía ahora mismo, para hoy tenemos el caso número 3. El caso número 3 es grupal, y la razón por la cual es grupal es porque nosotros tenemos un proceso de manufactura el cual nosotros le vamos a hacer un análisis de riesgo. Como yo le explicaba en la presentación de la semana pasada de la clase 2, de la semana 2, uno de los principales eslabones de la validación de proceso es el manejo de riesgo. Entonces, ¿qué pasa? Para nuestro proyecto final, nosotros vamos a trabajar con una línea de manufactura que hace suturas quirúrgicas. Las suturas quirúrgicas son lo que la gente vulgarmente le llama los puntos. Son esos hilos que se utilizan para mantener sujeto tejido del cuerpo cuando hay alguna lesión u operación. Entonces, cuando ustedes hablan el caso número 3, ese caso, ustedes van a ver que aquí adentro, voy a desactivar la edición de esto. El tercer análisis de caso, que es para el próximo lunes, es en grupo también para un valor de 5 puntos. Y lo primero que van a encontrar es esto, es este video que ustedes tienen aquí sobre el proceso. Es un video similar al que ya vimos de cómo lo hacen, del programa cómo lo hacen, pero en este caso sobre el proceso. Si tienen algún problema reproduciendo el video, por ejemplo, que le dan y no carga, les invito a que tomen el link de aquí y abran el video en una pestaña aparte. Hay muchas personas que por alguna razón le da error. Ahí tienen el link por si acaso, por si no se reproduce. Entonces, ¿qué pasa? Para nuestro análisis de riesgo, vamos en primer lugar a leer esto que está aquí afuera. Aquí nosotros tenemos un instructivo. Tenemos lo primero, que es ver el video. Ese video lo vamos a usar mucho, lo pueden tener abierto ahí siempre. Y luego, lo que vamos a hacer siempre que a ustedes les toque hacer una evaluación de riesgo de un proceso, el primer paso, y lo que yo siempre les recomiendo es hacer un flujograma. Bueno, el primer paso no, yo siempre les recomiendo, lo primero que tienen que hacer es trabajar en grupo. Los análisis de riesgo normalmente se hacen de manera grupal porque la parte de análisis de riesgo tiene un componente subjetivo y es en base a criterios. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se trabaja en grupos multifuncionales de diferentes disciplinas, ustedes van a ver que, por ejemplo, la gente que trabaja en manufactura tiene una opinión del riesgo diferente a los que trabajan, por ejemplo, en ingeniería y conocen las máquinas y los procesos de manera más detallada. Y así mismo con calidad, y en algunas plantas, por ejemplo, análisis de riesgo se hacen incluso con personas de evaluaciones clínicas que son doctores. Y eso también es perfectamente normal. Entonces, siempre que ustedes vayan a hacer un análisis de riesgo, conformar su equipo multidisciplinario. Entonces, ya hoy, como ustedes vieron, ya estamos conformando esos equipos multidisciplinarios, que son los grupos que vamos a trabajar el proyecto final. Y lo segundo que yo siempre recomiendo es hacer un flujo del proceso. Para ello, ustedes aquí tienen una plantilla que si le hacen clic, van a descargar, y es una plantilla genérica que utiliza SQ. La razón por la que estoy usando esa plantilla de SQ es para que sea estándar entre todos los grupos y todos hagan un trabajo similar. Entonces, aquí ustedes van a ver el video y van a detallar cada aspecto o cada paso del proceso, de cómo el proceso funciona, el proceso de la manufactura de la sutura. En sentido general, uno puede volverse, normalmente cuando uno está trabajando con esto, hay gente que se vuelve loco y detalla cada paso de o sea, cada milímetro de decisión y de procesamiento del proceso, valga la redundancia. Para que no se vuelva la cosa muy engorrosa, es una recomendación que ustedes pueden
tomarla en práctica. Enfóquense en los aspectos del proceso que transforman el producto de alguna manera. Por ejemplo, cuando ustedes vean el video, ustedes van a ver que aquí, por ejemplo, ustedes tienen, aquí está la sutura, por ejemplo. Él le habla de qué son, se van a dar cuenta que, por ejemplo, la sutura se vende no solamente el hilo, porque a la gente hay que, es como si fuera a coser dos telas, hay que tener una aguja, y ya eso viene ensartado, vamos a decirlo así. Y el proceso de manufactura, lo que ustedes van a ver es cómo se corta ese hilo y cómo ese hilo se une a esa aguja. Y luego de que esa aguja se ensambla, es empacada y esterilizada. Es el proceso más o menos de lo que de lo que ustedes van a ver aquí. Entonces, el video habla de muchas cosas. Habla de inspección, habla de, de, de corte, habla de ensamble, habla de todo un poco. Entonces, mi recomendación es que vean el video, entiéndanlo, y luego que ustedes lo vean y lo entiendan, escriban en el flujograma cuáles son esas operaciones que transforman el producto. Por ejemplo, bueno, la sutura se corta, entra los materiales y se corta. Entonces el corte es un proceso de transformación que, que acerca los materiales a un producto final. Luego se ensambla, ok. Va. Entonces, luego ustedes tengan esa lista de esas operaciones, de todo lo que ocurre en el proceso, ustedes van a volver aquí y van a ver otro vínculo más abajo que es la plantilla del PFMICA. Yo sé que todos ustedes, cuando yo les sugerí que investigaran, sé que ya algunos de ustedes tenían su idea de lo que es el PFMICA, del FIMA, de lo que es FIMA, no PFMICA. Y FIMA son las siglas para análisis de efecto de modo de falla. Entonces, ¿qué pasa? El FIMA es un concepto general que se utiliza para cualquier tipo de análisis de riesgo. Incluso la plantilla que ustedes van a utilizar, que está aquí en el planteamiento del problema, es esta. Es una plantilla de FIMA, pero yo le llamo PFMICA. No, César Tejeda no se volvió loco. PFMICA quiere decir análisis de modo de falla, análisis de modo de causas y efectos de modo de falla para procesos, o Process Failure Mode Effects, Cause and Analysis. Entonces, ¿por qué PFMICA? PFMICA es el análisis de causa que se utiliza y efecto que tiene y que se utiliza para procesos. ¿Qué cosas del proceso pueden salir mal? Entonces, como nosotros aquí en este análisis de modo de falla nos vamos a enfocar en el proceso, por eso me refiero al PFMICA. Pero hay otros sabores, también así como está el PFMICA, que es la P de procesos, está el DFMICA, que es el análisis de modo de falla, efecto, de causa y efecto, pero para diseño, o sea, cómo el diseño del producto afecta directamente al paciente, qué condiciones afectan. También está el UFMICA, que se utiliza para el uso del producto. Qué cosa que, por ejemplo, del proceso de cuando la gente usa el producto pueden salir mal y pueden crear una situación adversa. Entonces, lo que nos concierne aquí, como nosotros estamos trabajando con Process Validation, lo que nos concierne aquí es el proceso de manufactura. Entonces, una vez ustedes tengan su flujo, el flujo les va a ayudar a definir la primera columna que ustedes van a ver aquí a la izquierda, que es el Process Step. El Process Step es la descripción paso de qué se está haciendo en el proceso. Se me pasó decirle algo más. Aquí en el flujo, siempre les recomiendo a ustedes que utilicen números, que así como van, yo le voy a quitar la adición a esto. Así como va el proceso en una forma ordenada y en una secuencia,
Ustedes, por ejemplo, si la primera operación es corte, ustedes pongan un 1 y pongan, por ejemplo, core. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué le digo que le pongan un número y que sigan en la misma secuencia? Porque asimismo, eso lo vamos a traer para acá y nosotros vamos a poder ver y filtrar cuáles son esas operaciones, cuál operación falta, eh, cuál hemos analizado completo y todo lo demás, y cómo es la secuencia. Entonces, por ejemplo, esa primera columna se refiere a nuestro proceso step que estamos haciendo. La próxima columna es el modo de falla potencial. Aquí dice de qué maneras el proceso puede salir mal. Esto aquí está enfocado en aquí dice el step can go wrong. Como nosotros estamos hablando de un paso del proceso, aquí podemos poner todo lo que puede salir mal en el proceso. ¿Qué cosas de ese paso pueden salir mal? Que se nos olviden poner bien los parámetros, que se rompa la máquina, que si se está usando un instrumento calibrado pierda la calibración, cualquier cosa que pueda salir mal. Ahí tienen que ser creativos. Entonces, ¿qué pasa? Para cada process step, nosotros vamos a tener múltiples modos de falla, más de uno. Entonces, para cada modo de falla, usted va a tener una fila diferente. Una fila diferente para cada modo de falla. Por ejemplo, si nosotros estamos en el primer step function, por ejemplo, 1, coding operation, y ese step function, un modo de falla es que, por ejemplo, bueno, yo lo estoy escribiendo en inglés, tanto el PFMICA como el flowchart lo pueden hacer en español. Este es un entregable que pueden hacer en español. Entonces, aquí, por ejemplo, un modo de falla, voy a seguir ya en inglés porque escribí en inglés, va a ser, por ejemplo, run, coding, no, run setup of coding length. No estoy diciendo que eso está así mismo en el video. Vean el video y ustedes deciden. Entonces, si hay otro modo de falla, podemos darle aquí a adicionar columna, este botón que está aquí arriba, digo, adicionar fila, y él va a crear una fila nueva. Entonces, igual, coding operation, y podemos poner otro modo de falla. El nuevo modo de falla es, por ejemplo, yo le dije, por ejemplo, que vi coding mal. Si escribo algo mal, me pueden decir, yo me puedo equivocar, señor. Otro modo de falla, también estoy abierto a sugerencias. Si quieren, pueden también intervenir. Pudiera ser, ¿qué podemos poner ahí, señor? ¿Qué pudiera salir mal en una operación de corte? Eh, machine. Cuts. The material. No, the machine was not cut the material when it's expected. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, dos modos de falla. También podríamos decir que se trabe la herramienta con la que se corta. También. Entonces, si lo hacemos, otra fila, de nuevo, coding operation, de machine knife is stuck on is stuck. Vamos a dejarlo así, que está, se quedó atascada. Efectos. Entonces, el efecto, este es el modo de falla. Ahora el efecto. Entonces, el efecto es
¿Cuál es el impacto en el cliente de este modo de falla si no se corrige? Entonces, el cliente de nosotros, normalmente Medical Devices se enfoca en el paciente. Nosotros nos enfocamos en el paciente, pero hay a veces dispositivos médicos que no solamente afectan al paciente, sino también al doctor de manera adversa. Entonces, hay que tener la mente un poco abierta de qué cosas pueden afectar tanto al usuario del dispositivo, si es un médico, como al paciente. Entonces, por ejemplo, si se corta, ok. The machine knife is stuck. Me falta un poco más de detalle. And the thread length is not correct. Entonces, si por ejemplo, si la sutura tiene una longitud incorrecta, puede ser que el cliente o el usuario no puede utilizar el producto porque es muy corto o es muy largo. Entonces, por Profe, ejemplo, aquí, sí, ¿alguien tenía algo, chico? sí, una pregunta. Por ejemplo, si lo que está ocurriendo, ¿verdad? Si lo que está ocurriendo, o sea, si mi problema me causa que un operador sea el que salga afectado, eso iría incluido ahí, de modo, o sea, diciendo como que, bueno, se cortó y le va a caer al producto sangre, por ejemplo. O sea, ¿qué orientación uno le tendría que dar en ese caso, por ejemplo? Sí, mira, hay empresas que en este caso, como es un template genérico, el análisis de modo de falla está enfocado en el cliente. Hay empresas que tienen un tercer, otra parte de Severity que habla de operaciones, del efecto en la Okay. operación. Por ejemplo, aquí, por ejemplo, sería User Potential Effects on User. Y aquí pudiera tener On Business. Por ejemplo, si tú dices que, por ejemplo, el operador se cortó, por ejemplo, modo de falla, es otro modo de falla. Ah, Vamos a bueno, añadir, sí. Es mejor verlo desde ese punto de vista. vamos a añadir otro modo de falla en la operación de corte y ponemos de operator cuts his hair hand with machine knife. Es un modo de falla, eso puede pasar. Eh, Eso tiene un efecto en el negocio. En algunas empresas eso se mide, o sea, se pone qué pasa en el negocio. En la planta, por ejemplo, si eso ocurre, esta persona va a sangrar y probablemente la línea se tenga que parar por un tiempo porque hay que limpiar esa área. Entonces, en ese caso, Sí. nosotros pudiéramos poner si aplica, porque aquí yo vuelvo y repito, en la plantilla que ustedes van a usar esta sección no está, pero en la práctica ustedes sí se van a encontrar con eso. Eh, Aquí pudiéramos poner, por ejemplo, loss of productivity because the line needs to be clean. Es un ejemplo. En el paciente, si eso le llega al paciente, the customer could get an infection. Eso puede pasar. Si puede pasar más de una cosa, normalmente se pone ahí mismo, en la misma celda. Por ejemplo, este es un modo de falla. Esto es un efecto. Otro efecto pudiera ser, Enter 2. Pudiera ser si,
pudiera causar muerte, pudiera morirse alguien. Entonces nosotros podemos poner aquí the customer por ejemplo, directo. Entonces, esa es la idea, y cada uno de esas modos de falla va a tener un efecto. Entonces, aquí para nuestra clase vamos a enfocarnos solamente en el paciente. ¿Qué cosas ustedes entienden que le puede pasar al paciente? Normalmente me preguntan a veces qué pasa si el operador, si el efecto, si el modo de falla no le provoca nada al paciente. Pues nada, no pasa nada. Entonces aquí hay que poner no harm to patient. O sea, esta condición que está aquí no le va a causar nada al paciente. Y eso está perfectamente correcto. Porque es una evaluación que ustedes como grupo dijeron que, bueno, como equipo multifuncional, mira, sí, bueno, no, esta no. Vamos a decir, por ejemplo, esta longitud, wrong coding length. Pero puede ser a lo mejor que eso no le afecte en nada al paciente. Entonces aquí se pone no harm to patient. No le va a pasar nada. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ustedes... O podríamos decir, profe, que simplemente dejaría de hacer funcionar el producto. También, eso también es válido. Por ejemplo, no harm to patient, o, por ejemplo, loss of product. Muy bien, Luis. No va a funcionar bien. Para esto yo le voy a dar un chivo ahora, y es que si ustedes se pierden en algún momento de cómo funciona el producto o cuál es el efecto que puede tener el producto, los distintos modos de falla, siempre cuando ustedes estén trabajando los PFMICA, necesitan auxiliarse de toda la documentación posible, principalmente especificaciones del producto. Entonces, como ustedes quizá no son los más expertos en suturas, aquí mismo hay un documento que está en la nota número 3. Vamos a descargarlo, creo que es el número 3. Vamos a ver si es este. No, no es este, no es este. Este lo vamos a utilizar ahora. Me parece que es la nota 1. Me parece que es la nota 1 que está. Lista de equipos. Definiciones, severidad, nombre de equipos, criticidades. Aquí, exacto, nota número 5. La nota número 5 tiene la especificación del producto. Esta especificación del producto que ustedes se van a volver uno con ella a medida que vayamos pasando los días del trimestre, le dice toda la información del producto y le dice cuáles son los atributos críticos de calidad del producto. Por ejemplo, ya nosotros dijimos que un modo de falla de la operación de corte es que la longitud del hilo no sea la correcta. Entonces, ¿qué pasa? Si la longitud del hilo es una de las características de calidad del producto que son críticas, y le dice algo aquí que eso es un atributo de calidad con un nivel de control B. Normalmente, con los atributos de calidad y las especificaciones, ustedes van a tener un nivel de criticidad, dado por ejemplo en un AQL, y en un nivel de control que se le da seguimiento en función a qué tanto impacto al paciente tiene ese nivel de criticidad. Entonces, por ejemplo, ese B, ¿qué significa? Aquí arriba explica que un defecto B o control level B puede causar que el producto no se pueda utilizar, loss of function, como decía Luis, o puede generar también un complaint, una queja del cliente. Hay otros
modos de falla que son catastróficos, que pueden provocar, por ejemplo, la muerte o complicaciones, o hay otros que son nada más cosméticos. Entonces, aquí abajo están todos los atributos de calidad del producto. Entonces, por ejemplo, aquí está la longitud del hilo, el color, el tipo de aguja, por ejemplo, si hay mezcla o demás cosas, eh, si se daña la aguja, ahí está todo. El tensile strength de la unión del hilo. Les recomiendo que se familiaricen con esas especificaciones, porque les va a ayudar a entender qué cosa es crítica, qué cosa no es crítica en cada modo de falla de la operación. Entonces, en función a eso y en función a esa severidad, ese nivel de control que ustedes acaban de ver aquí, hay otro documento que los va a ayudar a determinar algo que se llama la severidad. Entonces, la severidad, vamos a dejar aquí la parte del control level, o nivel de control, que es este, y vamos a ver qué es la severidad. La severidad no es otra cosa. Déjame yo darle, vamos a abrir otra vez aquí y vamos a ir a otro de los attachments que está aquí, que lo va a ayudar, que es este, que es el de la nota número 3, que habla sobre definiciones de severidad, ocurrencia y defecto. Bueno, debería ser detectabilidad, pero dice defectibilidad. Entonces, aquí usted va a encontrar definiciones de cada una de esas cosas. Cada modo de falla tiene 3 componentes que definen el nivel de riesgo. Uno es la severidad, que es el que vamos a definir ahora. Entonces, la severidad no es más que el impacto que tiene ese modo de falla en el cliente. Normalmente, mientras más alto es el modo de falla, mientras más alto es el nivel de severidad, más crítico es el defecto, el modo de falla. Por ejemplo, si nosotros tenemos algo que la gente se puede morir, fíjense que aquí le sale como un chivo que le dice como unas definiciones. Entonces, la explicación de ese chivo está aquí, está en el documento F, cada uno de sus valores. Por ejemplo, aquí le habla de efecto en producción, pero también está aquí el efecto en el paciente. Entonces, por ejemplo, un defecto catastrófico son aquellos defectos que tienen una severidad entre 9 y 10. Mientras que los cosméticos son los que tienen una severidad entre 1 y 2. Entonces, por ejemplo, esto tiene una severidad de 10, pero un loss of function, que es level B, pudiéramos decir que tiene una severidad de entre 6 y 5. Entonces, nosotros podemos poner aquí la severidad de inmediatamente. Entonces, déjame yo eliminar. Me voy a quedar solamente con estas dos que son las que estoy desarrollando para fines de ejemplo. Obviamente, ustedes tienen que hacerlo con todos los modos de falla. Entonces, aquí tenemos 2 modos de falla y 2 severidades. Una tiene un impacto significativo en el paciente, otra tiene menos impacto en el paciente. Entonces, luego están las causas. ¿Qué puede haber causado esto? Entonces, la razón por la que se pudo haber cortado el operador puede ser relacionado, por ejemplo, a distracción. Por ejemplo, puede ser también que nosotros no hayamos entrenado ese operador para trabajar en la máquina. Puede también haber ocurrido que alguna guarda de seguridad o una protección del equipo se haya roto. Y así sucesivamente, pueden haber varias cosas. En el caso, por ejemplo, de los parámetros, pudieran ser similares, pero este no aplica. Por ejemplo,
Entonces, ¿qué pasa? Cada una de esas causas o esas causas tienen una probabilidad de ocurrencia. Normalmente lo que se hace aquí es que se selecciona la más probable y se le asigna un número. Ese número es el rating de probabilidad o qué tan probable puede ocurrir. En el documento F que está aquí, les explica en esta tabla qué tan probable es el evento de ocurrir. Si es muy probable, entonces el valor que vamos a poner es muy elevado. Si no pasa, puede ser entre 1 y 2. Hay gente o hay veces que nosotros tenemos data histórica para tomar una decisión. Entonces hay empresas, por ejemplo, que utilizan DPMO, niveles de sigma o por ciento de defecto para definir eso. Entonces, a veces hay una definición cuantitativa en base a data y a veces puede ser cualitativa en base a la experiencia que tiene el equipo multifuncional. Entonces, por ejemplo, nosotros pudiéramos decir que de estas tres, las que puedo pasar, la más probable que ocurra, es por ejemplo, que se distraiga el operador, por ejemplo, o que haya una guarda rota. Entonces nosotros ponemos aquí qué tan probable que eso ocurra. Bueno, eso es, vamos a suponer, remoto, 4. Vamos a poner un 4. Hay empresas, y dependiendo ya de cómo sea el instructivo de trabajo para el PFMICA, que recomiendan que a cada una de esas causas se les asigna una ocurrencia. Para fines de la asignatura, a mí no me interesa que lo hagamos tan detallado, sino que me basta con que elijan la más probable y en base a la más probable pongan un nivel de ocurrencia. No quiero decir porque esto no es un curso de análisis de riesgo, sino necesitamos la herramienta para más adelante en el curso. Entonces, lo vamos a hacer de esa manera. Pero tengan en cuenta que en la práctica esto es, normalmente se le asigna individualmente a cada causa específica. Entonces luego están los controles. ¿Qué son los controles? Son las cosas que previenen que éstas ocurran. Por ejemplo, la distracción del operador es muy difícil de evitar, pero por ejemplo, el lack of training, ustedes pueden tener retraining program o retrain operators. Bueno, vamos a poner retraining program. Estas son las cosas que la planta hace para evitar que esto ocurra. Aquí normalmente se responde con la verdad de lo que está haciendo la planta. Como ustedes aquí tienen información limitada, siéntanse en libertad de ustedes poner cualquier tipo de control para estos modos de falla. Entonces, luego está la detectabilidad. ¿Qué es la detectabilidad? La detectabilidad es qué tan probable es que si esto ocurre, las causas, o digo, que el modo de falla se manifieste, que nosotros lo podamos detectar. ¿Qué tan fácil es de detectar? Entonces, la detectabilidad está definida aquí también, más para abajo. Y la detectabilidad que le da es que mientras más bajo es el número, más probable es de detectar el modo de falla. Ustedes ven, por ejemplo, de 1 a 2 dice que si, por ejemplo, nosotros tenemos un setup incorrecto de los parámetros, que el control que tengamos, vamos a suponer que tenemos, por ejemplo, aquí como control 100% future line inspection. En ese caso, si es, por ejemplo, una inspección 100%, aquí dice que
hay alta probabilidad de encontrarlo. Por ejemplo, el defecto puede ser detectado por el operador durante el proceso normal. Si es 1 o 2, dice que hay una inspección 100% automatizada, que obviamente las inspecciones manuales tienen sus limitaciones, no siempre son 100% efectivas. Y así sucesivamente. Mientras menos probable de detectar, debería tener un número más alto. Por ejemplo, si no hay controles, entonces se pone aquí un 10. Entonces, como aquí hay un 100%, no dice que es automático, vamos a poner que hay un 3 de detección. Entonces, aquí se acaba de calcular un número. Ese número que está aquí es lo que se llama RPN o número de prioridad de riesgo, en inglés Risk Priority Number. Ese número es lo que andamos buscando porque nos permite primero identificar cuáles son los pasos del proceso que tienen mayor riesgo, o sea, no son más propensos a fallar. Y lo otro es que, por ejemplo, hay en algunos modos de falla que están relacionados a seteo o a parámetros de proceso. Por ejemplo, esto está relacionado a parámetros de proceso porque ahí está hablando de length y de longitudes. En el caso, por ejemplo, que estuviéramos hablando de algo relacionado por ejemplo, el ejemplo de los guantes que ustedes vieron en el foro, se hablaba de la temperatura de vulcanización. Entonces, por ejemplo, si la temperatura de vulcanización no es correcta, pasan cierto tipo de cosas. Y la temperatura es un parámetro. Entonces, esto nos va a ayudar a identificar qué realmente es crítico y qué no es crítico. Entonces, la decisión de qué es o no es crítico, aquí también está explicada. Si cualquiera de esos modos de falla le da un RPN mayor a 200, el riesgo no es aceptable. O sea, los controles no son suficientes y por ende nosotros lo tenemos que validar. Esta es una forma simplificada de nosotros identificar cuándo hay que validar o no en base a riesgo. Hay empresas que utilizan cosas más sofisticadas, pero esta es la base. La base es que nosotros hagamos un análisis de riesgo, prioricemos los riesgos y seleccionemos qué realmente vamos a validar. Entonces, aquí en la sección de acciones recomendadas, nosotros vamos a poner si se necesita validación o no en función del RPN. En la práctica, ahí se ponen otras acciones, por ejemplo, calibración, por ejemplo, mantenimiento preventivo, todas las cosas que sean necesarias que no existan como control actualmente se ponen aquí. ¿Por qué? Porque luego que se implementen, porque aquí está la responsabilidad de quien tiene que implementar y las acciones que hizo, se reevalúa el riesgo y el riesgo nuevo debe ser más bajo que el original. Por ejemplo, si nosotros dijimos, vamos a suponer que aquí hay un loss of function, eso es un 5, la probabilidad de ocurrencia, digamos que aquí es un 10, porque esto depende del operador, no un 10, vamos a poner un 8. Y vamos a decir que no tenemos inspección 100%, vamos a decir que nosotros aquí tenemos, en el proceso, yo creo que cuando ustedes vean, nosotros no tenemos inspección 100% aquí. Nosotros aquí no tenemos nada, tenemos solamente sampling. Sample una inspección basada en sample. Entonces, si vamos aquí de nuevo y vemos la probabilidad, aquí dice que la probabilidad de falla es un 5 o un 6, es cualquier defecto que puede ser detectado por el operador durante inspecciones rutinarias o auditorías. Entonces, en este caso, pudiéramos poner un 6 aquí. Vamos a poner un 6. Y esto nos va a dar un RPN de 200. Entonces, aquí nosotros pudiéramos tratar de encontrar un seteo fijo que nos permita a nosotros, o sea, un seteo validado que nos ayude a nosotros a asegurar que
salga el proceso, el producto de manera consistente. Entonces, hay otra cosa adicional. En una de las clases anteriores yo le decía que las validaciones no siempre aplican si la verificación, si se puede verificar el proceso de manera continua y de manera costo efectiva. Si, por ejemplo, nosotros pudiéramos medir todas las suturas que salen de la línea de manera continua y no nos cuesta mucho, nosotros no tuviéramos que validar, aún tuviéramos SRP enablado. Aquí pudiéramos poner que validación no se necesita porque tenemos los controles suficientes y tenemos verificación constante que nos ayuda a nosotros a prevenir esto, a prevenir este tipo de problemas. Pero si no es costo eficiente ni es suficiente con la verificación que tenemos, entonces tendríamos que buscar esos parámetros para determinar realmente que esos parámetros, ese testeo funciona. Entonces aquí ustedes van a poner, obviamente, si hay que no o validar. Lo único que van a poner en la columna J es eso, si hay que validar o no. Entonces, déjame ver qué más. Aquí en el planteamiento les dice que va a llegar solamente hasta la columna J. Va a llegar solamente hasta aquí. Cuando vayan a hacer el análisis, lleguen hasta aquí. Otro consejo que les puedo dar es que en las operaciones y en el flowchart asignen el nombre de la máquina que hace esto. Por ejemplo, la operación de corte la hace esta máquina que está aquí, o se hace en esta máquina que está aquí. Entonces aquí hay una lista de los equipos que están instalados en ese proceso. Ustedes lo abren, se van a dar cuenta que están todos los equipos que están instalados en la máquina, en el proceso. Ahí están todos, cada uno de los que ustedes van a ver ahí, están aquí listados y tienen su nombre a la izquierda en esta tabla y una descripción y una fotito para que ustedes sepan más o menos lo que están viendo ahí. Bien, entonces, esa es la forma en que vamos a hacer el análisis de riesgo. No sé, chicos, si hay preguntas relacionadas a lo que acabamos de ver ahora mismo. ¿Dudas? Yo creo que no. Y cuando estemos haciendo la tarea. No, está bien. Español, profe. Exacto, pero con la práctica. Sí, en español, tanto el flujo como la tabla. Las dos cosas las pueden hacer en español. Okay. Sí, cuando estén haciendo la tabla y el entregable en sentido general, ustedes ya saben cómo hacer la pregunta, pues yo estoy disponible para responder cualquier duda que ustedes tengan en el momento. Bien. Gracias, profe. Chévere. Entonces, preferiblemente escriban en el grupo para que así, si algún grupo tiene una duda, ya quede ahí la respuesta para los demás, porque normalmente son preguntas similares. Déjenme ver qué otra cosita. Y ya. Entonces, una vez ustedes tengan eso listo, recuerden no modificar la plantilla que van a utilizar, y suben los entregables aquí. Los suben aquí. Solamente para que ustedes sepan, tienen que un miembro del equipo puede subirlo y no tiene que subirlo cada uno. O sea, con que uno lo suba es suficiente. Lo que sí les voy a pedir es que asegúrense de que la persona que sea la delegada de subirlo lo suba, porque ha pasado que llegamos a la fecha límite, no lo teníamos hecho, pero al que le tocaba se le olvidó subirlo. Entonces, lo demás, por favor, asegúrense de que esté arriba. Ustedes lo van a poder ver cuando sus compañeros lo vean, como que lo entregaron ya, como que lo subieron. Nítido, chicos. Sí, profe. Sí, profe. Nítido, perfecto. Entonces, señores, si no hay dudas, hemos terminado por el día de hoy. Muchísimas gracias por la asistencia.
Gracias, Bye, profe. profe. Buenas noches. Gracias, profe. Bye bye. Cuídense, buen fin de semana. Igual. Bye. Gracias, profe. Igual. Bye.